Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Hoy es martes y estamos contando 9 días del mes de julio del año 2024, el mes de los padres, mes de mucha lluvia. Va a llover en el día de hoy, según dice meteorología. Así que estén ready en caso de que se presente alguna lluvia. La desgracia de nuestra época, en casi todos nuestros países, radica en la profundísima ignorancia de las generaciones más jóvenes. ¿Por su culpa? Quizás no. Tal vez porque todo se ha convertido en entretenimiento y porque en nuestra generación y en las generaciones previas probablemente teníamos a gente con menos formación y menos recursos para formarse, pero con la suficiente información para tener claro su origen, su historia y hacia dónde querían o podían ir. Eran cuestiones que tal vez se contaban de una generación a otra de forma anecdótica. Hoy tal vez no dedicamos tanto tiempo a conversar sobre la historia de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestro país o de nuestra región en América, para poder tener una conciencia mucho más clara de dónde venimos, de quiénes somos, y así poder decidir hacia dónde vamos y qué queremos defender de nuestra identidad. Esa es nuestra desgracia. Con la llegada de los nuevos medios también han llegado nuevas formas de distorsión y de desinformación. El problema con la desinformación hoy en día no es tanto que hayan personas que tergiversen, que retuerzan la verdad o que cuenten versiones románticas de hechos que no se están contando de la manera que realmente sucedieron por una razón u otra. Es porque no existen personas con la suficiente voluntad, con la suficiente entereza y con los datos precisos y reales que desmonten punto por punto cada mentira que se busca instalar como una verdad aceptada, comprobada y concreta. Hoy, quizás más que nunca, la identidad de la República Dominicana corre peligro, pero no porque los jóvenes no sientan un vínculo, no lo quieran sentir, sino porque posiblemente nosotros hemos decidido poner a un lado nuestra identidad, nuestra historia y lo que somos. La historia de la República Dominicana es complejísima, porque es bastante larga. Comienza posiblemente la etapa que hoy estamos viviendo, el día que desembarca en las playas de la isla de San Salvador Cristóbal Colón. Luego seguiría navegando y llegaría a otras islas, pero en diciembre de 1492, el 25, llega a las costas de donde hoy se encuentra Puerto Plata, y allí el conquistador pues se encuentra con parte de lo que hoy es el Nuevo Mundo. Ya antes había llegado en octubre 12 a ese lugar que tanto ansiaba encontrar para poder salvar su vida. Palabras más, palabras menos, esos son los hechos. Ese mismo día comienza la historia, el 12 de octubre de 1492, de lo que hoy es América en esta etapa. Llega la conquista, era otro mundo, hace 500 años, era otra realidad, y evidentemente que no podemos juzgar 500 años atrás esos hechos con la moral del presente. Aplicar presentismo sería absoluto, pero sería absurdo. Pero lo que sí es cierto es que a lo largo de más de 300 años, estamos hablando de que la República Dominicana tiene 180 años de fundada, lo que somos hoy. A lo largo de 300 años pasó de todo. Aquí se dio el primer sermón donde a partir de él surgieron muchas ideas que luego se convertirían en reivindicaciones. Lo da Padre Las Casas. También los reclamos, las reivindicaciones que muchos decidieron enarbolar a través de su voz y alzar su voz para defender cuestiones que para la época eran absurdas. Comenzaron aquí.
Y ciertamente la isla en ese tiempo era una sola. Por un error de cálculo, falta de voluntad, vagancia de la corona, pues una parte de la isla fue abandonada y esa parte de la isla fue tomada y luego a través de un acuerdo fue cedida. Y allí pasó de todo. De este lado seguimos a expensas de la corona española, ya con otros intereses, con lugares más ricos, con otros virreinatos como el de Nueva España que estaba en México, o aquellos virreinatos que se dieron en Sudamérica que fueron bastante prósperos y que aportaron mucho a la economía europea y española, pues evidentemente quedamos en el olvido durante mucho tiempo. Y aquí sobrevivieron unos pares de miles, decenas de miles de personas mezclados entre negros, descendientes mezclados entre negros, indígenas y españoles, y un mal día que otro, algún gobernador que venía y hacía algo, hasta que llegamos al siglo XIX. En el siglo XVIII, pues empieza ese sentimiento de subversión, de desmonte, de las colonias de naciones como Inglaterra o Francia, y de los virreinatos que había en toda la parte española, impulsados en gran medida por la competencia o los enemigos comerciales del Imperio Español. Y se dio a lo largo de casi un siglo, terminando esa fase de independencia con la maltrecha independencia de las últimas dos naciones que se independizaron por razones que no tienen que ver nada con lo que inicialmente dio origen en los 1800, Panamá o Cuba. Y quién sabe qué otras cosas más por ahí se dieron más adelante con otras naciones. Bueno, se dieron por otras razones más adelante la independencia de otros países, pero ya bien metido el siglo XX. La historia es compleja, es difícil. El otro día hablaba de la historia de Estados Unidos y la gran creencia que tenemos los dominicanos es que la historia americana comenzó el lunes y que ya el viernes Estados Unidos era la nación que es hoy en día. Y fue un proceso largo, puede ser cuestionable, pero lo que es innegable es de que en la fundación de esa nación hubo desde el principio una intención de convertirlo en una gran potencia, en una fuerza militar y política que terminó esa visión cumpliéndose por la determinación de quienes sucedieron, a quienes fundaron esa nación. República Dominicana es hoy consecuencia de un proceso largo, del cual no se puede sacar de la historia el capítulo de la ocupación haitiana de 22 años. Y evidentemente que la ocupación haitiana dejó una herencia en la cultura dominicana porque fueron 22 años. Pero luego vendrían luchas, batallas, disputas dentro de los mismos dominicanos que llevaron hasta el propio desconocimiento de quien tuvo la idea y fue acompañado por mentes brillantes y hombres valientes para poder fundar una nación que llevara como nombre un gentilicio que ya nos identificaba desde décadas antes a muchos de nosotros, los que vivían, a muchos de los que de este lado vivían en esta parte de la isla. Herencia podemos encontrar muchas, aportes un montón, no reconocerlo sería mezquino. El gran problema es el nosotros permitirnos el lujo de que gente con algún interés o muy desinformada venga a retorcer la historia, el legado histórico complejo, el camino difícil que nos ha convertido en lo que somos, y que asuman de que todo se lo debemos a ellos, de que somos lo que somos pura y simplemente por la intervención de ellos, de que no pesaron 300 años casi previos, 250 años previos a la aparición de la ocupación y el robo, por qué no decirlo, de esta parte de la isla por parte de ocupantes que buscaban ganancia política, preservación de sus intereses
el aprovechamiento económico de las riquezas que habían de este lado y la expansión de políticas y acciones que de aquel lado estaban y que entendían que de este lado deberían estar también. No fue fácil. La historia se cuenta fácil en los libros. Estudiar decenas de años de luchas, batallas y comprenderlo como un camino tortuoso tiene que depender de mucha voluntad. Y cuando digo que nuestra desgracia con las generaciones más jóvenes es que no somos cronistas de nuestra propia historia, porque no la estudiamos, no la cultivamos, no la valoramos, no la difundimos, no la divulgamos como debería. Y estamos sintiendo de alguna manera vergüenza de contar nuestro origen, de reconocer nuestras luchas y de saber de que esto no ha sido fácil. Porque el siglo XX no fue un ramo de flores, ni siquiera la segunda mitad. ¿Qué decir de la primera? Fue terrible. Y nosotros nos quedamos callados ante aquellos que buscan desformar la historia desde las aulas, desde nuestros libros, desde foros internacionales y desde nuestros medios. No hay espacio para vernos como enemigos que no se pueden reconciliar, los de un lado y los del otro. De aquel lado tal vez se cuenta la historia desde su óptica, a través posiblemente de los resentimientos y el recelo que a lo largo de los años ha sobrevivido y se ha ido potencializando producto de la frustración, de la derrota, de no haber conseguido fraguar un proyecto de nación que no tenga que poner en peligro la propia vida, la propia existencia y la propia paz. Cuestión que de este lado, poco más o poco menos, tenemos. Y ha sido mucha gente la que ha tenido que sacrificarse para ello. Permitirnos el lujo de que desde acá se nos quiera tergiversar la historia para hacernos pensar que lo que hemos construido no salió de otro lugar que no sea del sacrificio, de la entrega y de la lucha de ellos. Nosotros no tuvimos nada que ver. De este lado no hubo intención. De este lado lo que hubo fue un grupo de imbéciles que se sentaron a esperar que de aquel lado nos dieran todo, lo cual no es verdad. Repito, esa es nuestra gran desgracia. Y se dan conversaciones, siempre se van a dar, y de aquel lado hay una corriente intelectual y dentro de la misma República Dominicana hay intelectuales que son parte de los cultores, de los que cultivan ese pensamiento que va alienando la identidad, la historia y el origen nuestro. Si un día usted quiere darse cuenta qué historia están enseñando en las escuelas, lee el libro de historia de su hijo. Si usted un día, y tiene a su hijo en un colegio caro, y quiere saber a quiénes llevan a hablar de historia dominicana, busque y usted verá que no son dominicanos. De alguna manera se está erosionando nuestra historia, se está erosionando nuestra identidad para ir diluyendo el sentido de pertenencia de quienes somos, acomplejarnos, sentirnos, eso que en Estados Unidos se ha convertido en lo que se llama white guilt, la culpa blanca, para que de forma sumisa y pagando una pena que no le corresponde a los blancos de las generaciones más jóvenes, estos cedan, se acomplejen y se dejen instrumentalizar para que un grupo políticamente utilice eso para su beneficio. ¿Lo vamos a permitir? ¿Vamos a darnos ese lujo? Yo no estoy pidiendo, ni estoy exigiendo, ni estoy reflexionando sobre mantener vivos sentimientos absurdos de odio, de división, porque en el presente esas cosas no tienen ninguna utilidad. Así como no tiene utilidad tampoco pensar
que las generaciones de hoy son responsables de las acciones de los del pasado. No tiene ninguna utilidad. Pero conocer la historia nos puede permitir a nosotros defender lo que somos, no solamente de los que desde adentro buscan erosionar lo que es República Dominicana, sino que aquellos que desde afuera tienen unos planes que no son en beneficio nuestro, sino con el sacrificio nuestro, cargar con los problemas que no nos corresponde cargar. Tal vez mucha gente no se está dando cuenta de esto. Hago esta perorata porque me apena mucho ver que en cada oportunidad esta modelo y cantante, entre comillas, haitiana, viene a hacer un desfile por los medios y en sus redes para enrostrarnos una narrativa de la historia que, como dice mi buena amiga Olga Consuegra, partiendo del concepto de rumorología con matices de verdad, cargan de mentira los relatos que hacen, y como no existe el rigor ni el interés muchas veces de los interlocutores que están de frente a esta persona para decirle, eso que está diciendo no es verdad, estás mintiendo, estás manipulando un hecho para hacer parecer una realidad que no existe en la mente de la gente. Y hay personas que se lo creen, y hay dominicanos que le dan plataforma, no para que diga la verdad, sino para instalar una mentira en las mentes más desinformadas y más deformadas que pueden exponerse a estos mensajes. República Dominicana no le debe absolutamente nada a los vecinos de al lado. Así como ellos no tienen que sentirse en deuda con nosotros con absolutamente nada, si así lo quieren. Si partiendo de esos hechos históricos de hace 200 años, ellos entienden que República Dominicana tiene hoy que pagar una deuda como la que ellos tuvieron que pagar por su libertad a Francia, y que fue en parte esa la razón por la que una de las colonias más ricas de la época, de principios del siglo XIX, terminará siendo el país más pobre del hemisferio en el que vivimos, de Occidente. Si esa fue la razón, no es culpa nuestra y nosotros no tenemos una factura. Nosotros podemos convivir, podemos entender que nuestras diferencias de cultura, de origen y todo lo que se pueda hacer, no hay que tomar esto como excusa para pretender que una parte tiene que someterse a la otra. No, podemos convivir tranquilamente. El mundo hoy así lo establece. Pero de este lado hay una forma de vivir, hay una cultura, hay una serie de valores que quien venga de este lado a vivir con nosotros y convivir con nosotros debe de asimilarlos. Claro, sin renunciar a quien es, sin renunciar a sus creencias, a sus valores y a su cultura, pero respetando y asimilando los nuestros. No le debemos nada a Haití. No hay que dar más espacios que aquellos que las personas se ganan y que por sus propios méritos merecen. No hay que establecer cuotas de ningún tipo y no hay que renunciar a lo que somos por ninguna razón. Nos vemos en un próximo video. Porque los países que no conocen su historia están destinados a repetirla. Y República Dominicana ha decidido ignorar la propia. Nos vemos en un próximo video.